Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando con Santiago Fernández acerca de esta obra que se llama Lupus de Frederick Peters. Santiago, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, buenas noches. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí platicando de cómics. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Tenemos este cómic que es una recomendación que nos hizo el buen Mauricio Rodríguez, Lupus de Frederick Peters. Y pues vamos a estar platicando un poquito de esta obra que, haciendo un rápido resumen de lo que trata, pues son dos cuates que pues están un poco como metidos en esto de meterse drogas, ¿no? Para entretenerse del tedio de estar viajando en el espacio. Y llegan a un planeta donde hay un bar para pues hacerse de su material y se encuentran a una muchacha. La muchacha se pone muy amable con ellos, a uno de ellos como que le gusta, se la llevan y pues ahí es donde empiezan a pasar cosas, ¿no? Y pues vamos a platicar un poquito de este cómic que lo publicó en español Astiberri. Y pues te pregunto, Santiago, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Tú conocías el trabajo de Frederick Peters? Cuéntame. Pues la verdad es que no, sí había escuchado el nombre de Peters, porque ya tiene como 20 años que sonaba así en la euroosfera, ¿no? en el mundillo del cómic europeo, como que ya tiene, pues creo que por lo menos 20 años que ya sonaba mucho Frederick Peters, pero nunca lo había leído. Y pues ahora, aparte de la recomendación, pues sí le entramos aquí a Lupus. Y pues sí, luego desde el estilo de dibujo, pues ya sé por qué no lo había leído antes, ¿no? Como que tengo a lo mejor un poquito de prejuicio con ese tipo de estilo. Y aparte en la lectura, pues también así como que, ok, ya sé por dónde va el asunto. Y no quiere decir que no tenga calidad, pero no es así como que mi tipo de género, ¿no? Pues es... si te das cuenta, lo que acabas de mencionar, puedes prescindir de decir que es de ciencia ficción, ¿no? Ajá, o sea, claro. es una narrativa hipster. O sea, es un asunto de, por lo menos en Europa desde los años 80, como que es muy tradicional que ahí, pues no sé, los chavos que llegan, los chavos clase medieros, etc., que tienen chance, pues a los 17, 18 años es bien común que se van de mochileros, ¿no? Agarran tren, agarran mochila y se van de mochileros por toda Europa, o algunos inclusive llegan a viajar a México, etc. Y como que en ese rito de pasaje que tienen ellos, lo hacen entre los 18 y los 20 y tantos. Y en ese rito de pasaje que tienen, pues sí, uno es viajar, conocer, pero pues conocer chavas y meterte cuanta cosa te encuentres en el camino, ¿no? O sea, cuánta cantidad de cosas te encuentras en el camino. Como que es una cuestión muy normal allá. O sea, es un rito de pasaje muy europeo, de los chavos europeos. Y entonces, pues, esta de Lupus, pues, tiene así, sin saber mucho de Peters, tiene así toques autobiográficos. Porque son los dos personajes, ¿no? Lupus, que debe de ser Peters, porque Lupus es como que un personaje educado con una licenciatura en, ¿qué era? Biología y Ajá. algo así, ¿no? Y es como que el sensible, el que está narrando la historia, el que se acuerda, el que identifica cómo son los sentimientos de TC, y su amigo que se llamaba, ¿cómo se llama? Tony. Tony, pero Tony. Que está muy bien representado, porque yo dije, yo conozco a este cuate, y después hay una parte que el Tony empieza a hablar en italiano, y sí, pues yo conocí un italiano, o sea, de esa calaña, y así son, ¿no? Y entonces Tony, pues es como que el más impulsivo, el temperamental, etc., y pues explora la relación entre los dos, mientras en lugar de ir en una combi o en un tren, pues van en una nave espacial, pero pues no dejan de fumar porros, o no dejan de fumar para pasarla bien, ¿no? Y ir de pesca y hacer camping y conocer chicas y etc. Y me parece que esos dos personajes solamente los puede alimentar alguien que tenga vivencias con esos personajes, o sea, tienen así un claro perfil autobiográfico. Es muy difícil que hayan sido creados como personajes de ficción, ¿no? Sí, de hecho, pues ajá, sígueme diciendo. Perdón, y es muy hipster, o sea, es muy hipster en ese tenor de que no se trata tanto de la trama de la historia y a dónde va la historia, sino se trata de pues reflejar cómo la están pasando, si la pasan bien, si la pasan mal, si tienen algún conflicto entre ellos, si uno se pone celoso por la chava, si el otro tiene algún problema y no se lo está contando,
¿no? Entonces, como que el término de ciencia ficción, yo creo que más bien es una especie de excusa de Peters para librarse de dibujar referencias, ¿no? De hecho, ahorita que lo mencionas, fíjate que es muy curioso, porque yo lo que iba a comentar es que el principio se ve como que le cuesta trabajo. Justamente meter ese marco de ciencia ficción, si te fijas en las primeras viñetas, mete como que diálogos de texto que de todas maneras los está poniendo en el dibujo, reitera mucho. Y eso en el cómic, pues si ya me lo estás contando en las viñetas, en lo que estoy viendo, ¿para qué me lo vuelves a escribir? Y sí se le nota incómodo hasta justo la parte que comentas, que ya se van con la chica a otro planeta y empiezan a ver entre sus sentimientos y todo, y allí sí, ya agarra otro ritmo, es otro cómic, parece como si fuera escrito por alguien diferente, pero es el mismo que se nota que ya está cómodo, y como dices, que esto justo debía ser alguna vivencia o tiene esa pincelada autobiográfica, y ya hasta los globos de texto se olvida de los textos explicativos, casi no hay, y ya vas conociendo lo que hacen los personajes por lo que ves y por lo que dicen. Esos frenos que tenía al principio la lectura se quitan y el cómic se vuelve más dinámico. Pero en un principio dices, puta, sí está medio denso, ¿no? A mí me empezó a convencer el cómic ya hasta como a la página 30 más o menos. Pero antes de esos, sí, yo lo sentí muy, muy pesado. Así como que dije, pues a ver, ¿no? Vamos a seguirle, pero... Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor hasta a mitad del camino se arrepintió de haberlo hecho de ciencia ficción. Porque sí, a partir como de esa página, pues ya es una historia es un camping, ¿no? Es camping, es en pesca, y pues ya son los mini dramas de ellos y de sus aventuras ahí en el mini camping, pero que ya ves, son las aventuras sentimentales, ¿no? Y está bastante bien, o sea, sí se nota que Peters tiene así una sensibilidad, que vivió todo lo que te estoy diciendo, ¿no? De que es así mochilero. De hecho, creo que el estilo de dibujo refleja ese estilo de vida, ¿no? Que es así, se puso muy de moda ahí a mediados de los 2000 en Europa y también en Estados Unidos, que como que son artistas de escuelas de artes plásticas o eran dibujantes que salieron como diseñadores gráficos y que salieron a hacer sus viajes de mochilazo y en el mochilazo hacían bocetos y recuperaban ideas y etc. Y hubo un momento que muchas editoriales gringas y europeas agarraban ese tipo de material, ¿no? Y hasta el estilo de dibujo como que es rápido, o sea... Es correcto. No es no quiero decir fácil, porque sí tiene su gracia, su estilo de dibujo, pero es un estilo de dibujo así como que pensado para eso, para producir páginas con cierta rapidez. Pero que regresando o reiterando en el marco de la ciencia ficción, pues tampoco como que no le queda. Entonces, a quien le gusta ese tipo de ondas, no sé, se me ocurren así que en cómics gringos, pues se me ocurre a Jessica Abel, ¿no? La Perdida, a lo mejor algunos de Jason, no sé, pero yo no soy muy aficionado como que a ese tipo de lectura hipster, ¿no? No tiene nada de malo, nada más que como que me da flojerita, prefiero leer a los hipsters. Fíjate que yo hablé maravillas de este autor en otro cómic que él hizo que se llama Píldoras Azules, donde hablaba pues él tiene una relación con una muchacha que tiene VIH y pues más o menos de eso va el cómic, ¿no? De pues cómo la conoció, cómo lidia con la enfermedad, hasta las relaciones sexuales, todo viene ahí. Y viene como muy puntual, como muy a detalle. Aquí, poniendo estos escenarios al principio de ciencia ficción, el problema de hacer este tipo de escenarios o de detallitos, de cosas así futuristas y lugares, no sé, estilos Blade Runner, es que si le metes el pincel, hasta hay trazos con pincel seco, y esas rayitas que pones todo el tiempo, los achurados para las sombras, pues te hacen viñetas que de repente no sabes qué es, ¿no? Tienes que como que adivinar, a ver, va caminando él por aquí, entonces estas deben ser las sombras de, no sé, de las telas que ponen en el techo, o de repente ves unos postes y, bueno, como aquí hay una silueta de esta cosa, pues entonces debo suponer que es tuberías, ¿no? Pero como que siempre estás como tratando de adivinar. Hay partes en las que no es muy claro, pero hay otras partes en las que dices, está casi como si fuera impresionista y tienes que ir como que adivinando qué es lo que ves. Sin embargo, es muy bueno narrando, ¿no? Esa técnica no se le puede criticar.
al contrario, hay muchos encuadres y muchas tomas que dices, órale, aquí lo resolvió bien, ¿no? Pero hay otras como de las explosiones de las naves o cuando van volando o de repente dices, ¿este es el humo? Ah, sí, sí, sí era el humo, ¿no? Porque ya ves la nave al final. Pero sí como que te cuesta y realmente yo creo que hasta él mismo como autor le cuesta trabajo porque ya cuando están en este otro planeta donde se van, que están solos, se le nota la comodidad, ¿no? Y no ves tanto achurado, ves los trazos más limpios, ves los cuadros hasta más grandes. Yo creo que él sí, no solo en el guión, sino también en la parte del dibujo, como que se vio empantanado, como que no sabía qué hacer, y ya cuando llegó a su zona de confort se nota, y todo se vuelve como más fácil de leer, más fácil de ver, y de hecho hasta hay un girillo en la historia. Ahorita vamos a llegar a la alarma de spoilers para platicar de ese giro que hace, que ese me gustó bastante con la chica, pero mientras tanto en lo que llega ese giro, pues es toda esta situación que hay entre estos dos amigos, ¿no? Que aparentemente llevan bastante tiempo viajando juntos y pues tienen esta mala comunicación, digamos que aunque se conocen bien, no se platican cosas muy íntimas entre ellos. Y a lo mejor esto pasa muchas veces con las amistades de hombres, ¿no? Que te llevas con tus amigos y todo, y sí sabes como que sus broncas, pero no te metes a intimar tanto con ellos como sí pasa con las mujeres, ¿no? O con la comunidad gay, que ellos sí pues se manifiestan sentimentalmente de forma mucho más abierta que los hombres pechos peludos. ¿Tú qué opinas ahí en ese sentido, Santiago? Sí, pues ese es el fuerte de este tipo de historias, o sea, el naturalismo, que no necesariamente realismo, ¿no? O sea, el naturalismo de cómo los personajes interactúan entre ellos. Entonces, sí, aquí la trama es completa y absolutamente cero importante, o sea, no hay una trama planeada per se. Aquí lo importante es eso, ¿no? La espontaneidad de cómo los personajes se conocen entre ellos, cómo interactúan, cómo reaccionan uno al otro. Efectivamente eso está muy bien representado, ¿no? Son supuestamente mejores amigos de la infancia, pero no por ser mejores amigos de la infancia quiere decir que se cuenten todo, ¿no? O entre ellos dos puede venir un tercero, en este caso es la chava, y pues cambia la dinámica entre ambos. Y que sí, son cuestiones que se dan en la vida yo creo que de cualquiera, ¿no? O sea, yo sí las identifico, no exactamente iguales, pero yo identifico que mi vida ha pasado por circunstancias parecidas, ¿no? Y es la riqueza creo que de este tipo de cómic, o sea, el naturalismo de los personajes. Entonces, mucho depende de la vivencia del autor. Y por eso tú me dirás, pero si Píldoras Azules, porque yo no la leí, pero probablemente también es autobiográfico, tendría Sí, un gran tono totalmente, autobiográfico. claro. Entonces, sí, cuando me refiero a hipster, no es que hay quien se lo toma como despectivo. Hipster me refiero a los hipsters, pero de los 50 gringos, que era Jack Kerouac y todo eso, que era este estilo de vida de vivir en el camino y escribir espontáneamente poesía y novelas y etc. Y de ahí viene, ¿no? Y como que en este sentido, pues, y lo que importa es eso, es como que la espontaneidad de representar la sensación de lo que estás viviendo en el momento en que lo estás viviendo. Que es la riqueza de viajar. O sea, las personas cuando viajan, la riqueza es, sí, el lugar es importante y la historia y etc., pero es cómo te sientes en el lugar, las personas que conoces, cómo los sentidos se te dilatan cuando estás en una atmósfera diferente, etc. Y todo eso sí lo representa muy bien, pero efectivamente como que tarda en llegar, ¿no? Hay que tragarse un poquito todo el marco de ciencia ficción, que a mí me parece absolutamente innecesario. Pero ya después cuando agarra ese ritmo del naturalismo entre los personajes, sí, efectivamente, la fluidez, ¿no? De viñeta a viñeta, de las conversaciones, de los silencios, de cuando ya sea más esporádica la narración omnisciente, ¿no? O sea, cuando ya no nos narra tanto, ahí ya agarra un ritmo que sí ya se lee muchísimo mejor, ¿no? Pero no es algo así que digas está orientado a la trama o la trama va a ser particularmente importante o etc., ¿no? Claro. Nada más por hacer el paréntesis, creo que el boom de todo este tipo de cómics fue por ahí en los 2000 y fue con Craig Thompson en Estados Unidos, el cómic de Blankets, ¿no? Ándale. Que es el equivalente al, pues en cine, o sea, si hablamos de cine gringo y europeo, pues es el equivalente al cine indie, independiente, ¿no? Así historias intimistas de gente joven que no nos agarraron una cámara y son de sus sentimientos frente a la cámara, ¿no? Qué Es bueno, como qué que el bueno equivalente. que tomas ese punto, vamos a agarrarlo ahí.
porque vamos a subrayarlo con marcador y vamos a decirle a los que nos están oyendo, estos son 4 tomos, nosotros solamente estamos reseñando el primero. Ya va, si les gusta la historia, si les gusta lo que están viendo, pues vayan y háganse de su libro, de Píldoras Azules, que publica Steve Berry. Pero ya que estás mencionando lo de cine, cuéntame, como a qué tipo de gente o qué tipo de gente que le gustó tales películas les gustaría este cómic. Poniendo ese ejemplo que ya estabas diciendo. Híjole, estoy pensando en pues una que dirigió Shia LaBeouf, que es de su infancia, precisamente es autobiográfica, una que se llama Honey Boy, que es reciente, es como de los últimos 2 o 3 años. O alguna de estas películas, ay, se me van los nombres. Híjole, te sé decir, actúa Jeff Bridges y etc, pues se me va el nombre. The Perks of Being a Wallflower, creo que se llama. Es que tío, si son películas que había una vez como y no las regreso, pero ahorita te digo exactamente cuál. Tienen siempre nombrecitos así raros, ¿no? Así de ballenas pero ahorita te digo cuál es así como que la más representativa de Heck and Ray MBD. Pero esa es la de Honey Boy, o si les gustan las películas de Noah Baumbach, se llama el director. Y es que esas peliculitas tampoco como que no soy muy fan. Son las que tienen la típica musiquita de la guitarrita sensible. Es correcto. Mira, es la que me quiero, las que me quiero referir son las de este cuate. Mira, son las de Noah Baumbach, como The Squid and the Whale, no sé cómo le pusieron en español. La de Frances Ha. Son ese tipo de peliculitas que son así desde el punto de vista normalmente de un adolescente o de un joven muy sensible, y ya sean los problemas de su familia o los problemas de su primera relación. Mira, yo estaba y siempre pensando con una musiquita. Estaba pensando en Into the Wild, esa que dirigió Champagne. Creo que no califica. Creo que ¿No calificas? Ay, para mí sí se me hizo muy así. El personaje es así muy odioso, pero creo que no califica. Creo que esa película es más... supera un poco el género. Nada más por la cinematografía, porque se ve que tiene más lana. Porque como que en estas películas precisamente la lana se nota que no la tienen, por eso son un poquito más intimistas y casi las filman en la cuadra donde crecieron, ¿no? Claro. Sí, o Bottle Rocket, que son de las primeras películas que hacía este cuate de Wes Anderson, las primeras que hizo, porque ahora ya son como que también ya tienen más presupuesto y ya son más sofisticadas, ¿no? Pero sí, ese tipo de cine, el primer cine independiente de los 2000 gringo, ¿no? Aquí en México, ¿cómo se llama? La de los peces gato. Hay una película que se llama algo así, Buscando los peces gatos, ahorita eso te sí, digo. Eso sí no la he visto. Pero yo creo que ya se están dando una idea de qué tipo de historias, si les gustan ese tipo de historias en el cine, pues les va a gustar. Lupus. ¿Qué hay que decir? Fíjate, yo pensé que primero Lupus, pues tiene la enfermedad, tiene algo que ver con hombres lobo. No sé si va a tener que ver con hombres lobo, pero es un nombre interesante que le pusieron a este personaje que se llamara así Lupus, y así se llama el cómic. Y no es un cómic sencillo. Yo creo que este cómic sí debe ser como decías, para ya edades de finalizando los 20 años hacia arriba. Y gente que le guste el cómic independiente, gente que le guste como que buscar otra cosa fuera del mainstream. Allí sí tendrían esta muy buena opción de Lupus. Si a ustedes les gustan mucho los superhéroes y las cosas muy espectaculares, yo creo que pueden pasar de largo por este cómic. Si están buscando... O muy refinadas, ¿no? Ándale. Si están buscando algo que interiorice más... Como Rourke o Moebius, no. Sí, tampoco. Está como dirigido a un sector muy particular de la gente que le gusta esto. De hecho, bueno, ahorita que lo mencionas rapidísimo, porque sí, en los 2000 en Estados Unidos, precisamente el libro de Blankets, el de Craig Thompson, fue un problema porque apareció en una secundaria. O sea, algún bibliotecario lo metió en la sección de novelas gráficas de una secundaria en Estados Unidos y fue un problemísima, ¿no? O sea, porque pues si era una lectura apta para chavos, adolescentes de secundaria o no, etc. Y en su momento debe haber sido 2004, 2003, 2004, 2005, hubo una polémica muy fuerte por ese tipo de cómic, ¿no? O sea, de que cómics que hablan de experiencias naturalistas, que también son honestos, hay que decirlo, ¿no? O sea, hablan de la sexualidad de una manera muy abierta, de tus sentimientos en relación a la sexualidad de una manera muy abierta, y entonces pues sí, como que no son para
jóvenes adultos, pero jóvenes adultos vividos, ¿no? Jóvenes adultos que sí, que ya pasaron por el trance de las relaciones, que ya tienen así como que una vida sexual más o menos normalizada, ¿no? Pero sí es como para chavillos de 12 años, 13 años, 14 años, pues no. Y también sí es como para alguien que espera los refinamientos del cómic, ya sea hacia el cómic espectacular de superhéroes, tipo los refinamientos tipo Jim Lee o Jack Kirby, o tirando al asunto europeo, que también es, no sé, yo Moebius, François Suiten, cosas de esas, tampoco como que es para eso. Sí, es una lectura más, es como para una subcultura más muy específica, yo creo. Se pudo haber publicado esto en El Gallito, a lo mejor, ¿no? Es más, oye, te pregunto, ¿se pudo haber publicado esto en Cenizas? Sin problema, sí tiene calidad narrativa. Sin problema lo hubiera metido, ¿no? A pesar de los peros y de que no es mi tipo de historia, sí lo hubiera metido. Y en El Gallito yo creo que también lo hubieran metido. Lo que pasa es que tengo que insistir un poco. Yo creo que en México no tenemos tanto esa cultura. O sea, es una cuestión como que muy europea y muy gringa. Pero en México como que no tenemos esa cultura del viaje, o sea, de agarrar la mochila y hacer un viaje iniciático a los 18, 20, 21, 22 años. Agarrar mochila tú solo con unos cuates y echarte a caminar por el país hasta donde llegues y ir de ciudad en ciudad y viviendo. Eso como que en México no es algo que, o me parece que en México no lo tenemos. No es muy Es propio de nuestra cultura. Es complicado en México. A lo mejor sí ha habido intentos de gente que se ha ido como que a los pueblitos mágicos y se van con su mochila y piden ride en la carretera, pero lo malo de aquí, pues ya ves que es la seguridad. No, o sea, si vas a esos pueblos no sabes si vas a regresar vivo. Esa es la parte mala. Bueno, sí, no, porque después también hay muchos de estos europeos y gringos que vienen y hacen esos viajes aquí en México, ¿no? También. Pero la violencia y toda la inseguridad puede ser un factor, pero creo que culturalmente, o sea, aunque no tuviéramos esos factores, creo que en México no tenemos ese rollo. En Europa sí se presta, porque Europa son muchos países en un continente relativamente pequeño. Te subes a un tren y en 24 horas ya estás en cualquier otro país, ¿no? Y entonces como que los europeos sí tienen mucho esa cuestión del mochilazo y de viajar y de probar chelas y de diferenciar el éxtasis en España y de diferenciarlo en Alemania, ¿no? Y ligar chavas aquí, ligar chavas allá, o ligar chavos aquí, ligar chavos acullá, etc. Como que sí es un asunto cultural, y los gringos también como que lo tienen, no tanto como los europeos, pero los gringos lo tienen por el Spring Break, que es en otro extremo, ¿no? Y en México como que no, entonces a lo mejor ese tipo de narrativas son difíciles. No sé si también ubicas que de repente en librerías aparecen, pues que hay cómics con este tipo de dibujo y con este tipo de sensibilidad que son sobre México, pero no son hechos por mexicanos. ¿No? Entonces fíjate, la perdida. Yo estoy apuntando aquí temas que estás sacando, así que los digas, que ya lo hablaste ahorita de las situaciones como la que pasó en esta escuela, en esta secundaria en Estados Unidos. Hay de esas historias sobre los cómics, digamos, que han tocado fibras sensibles. Ese es un buen tema para hablar en el podcast, porque de esas historias hay muchas. Y el siguiente tema que estás proponiendo también es bien interesante, ¿no? De hablar de este tipo de cosas en los cómics, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, estaría bien. Otra vez, deja que hago rapidísimo la búsqueda, porque por ahí hubo un cómic y yo recuerdo que cuando lo vi, qué interesante, y era creo que de las muertas de Juárez, pero era un gringo, o sea, ahorita te digo, a ver si me aparece aquí en la búsqueda. Hay un cómic muy bueno de los aztecas, de un francés. Sí, te digo que es un tema grande, de hablar de cómics que hablan de México, mira, que no tienen que ver con autores mexicanos. El de Viva la Vida, ¿no? Viva la Vida, los sueños en Ciudad Juárez, que hasta Pete Table le hizo una introducción a ese cómic, ¿no? Y lo lees y pues tú lo ves y decías, pues eso es algo que hizo un mexicano, y no, lo hicieron dos franceses o belgas, creo que son. Y entonces, porque creo que aquí en México sí no tenemos mucho ese aspecto cultural. No quiere decir que esté bien ni que esté mal, sencillamente es diferente. Aquí en México como que no tenemos esa cuestión de viajar, y si tienes sensibilidad de escribir o de dibujar o de filmar mientras viajas, ¿no?
Y en Europa sí es muchísimo más común. Entonces, pues así del Vive la Vida, y yo creo que es muy común en librerías. Tiene como, a pesar de que es de lo de las mujeres de Juárez, como que tiene ese tonito autobiográfico muy europeo. El de La Perdida de Jessica Eibel, porque ella vivió aquí, creo que vivieron 2 o 3 años, y entonces hizo todo un cómic de ella como feliz gringa, cómo se perdió en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces como que ellos con esa sensibilidad extranjera y etc., pues sí, será muy tonto su viaje o no entenderán toda la profundidad de vivir en el país, pero la sensibilidad que tiene les da para pues, decir cómo fueron sus experiencias mientras estuvieron en México. Y si te das cuenta, pues en México no tenemos ese tipo de narrativas en cómic, o por lo menos a mí no se me ocurre así a bote pronto. Y te lo comento porque por la pregunta de si esto aparecería en Cenizas o en El Gallito. No se me ocurre así un autor mexicano que haya hecho algo en este tenor. Pues debe haber, pero como tú dices, no son muchos, ¿no? Por eso no los estamos mencionando. Y curiosamente los que sí mencionas han tenido pues cierto eco en muchos países. Y de México hacia afuera, pues lamentablemente no hay un cómic así que podamos decir, mira, esto se hizo en México y se exportó a otros lugares, ¿no? Contrario a lo de otros extranjeros haciendo cómics sobre México. Aquí, fíjate, hicimos un episodio de Juan Solo, que escribió Jodorowsky y que dibujó Bes, y ese, pues si lo lees, todo está pasando en México, ¿no? De hecho, hasta sale el PRI por ahí. No dice que es el PRI, pero pues es obviamente el partido político predominante. Se entiende por qué Jodorowsky vivió muchos años aquí en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, hay otro cómic muy bueno que espero algún día poder hacer una reseña aquí. Ese se llama Quetzalcóatl, de Jean-Yves Mitons, que es un francés, y pues te habla desde la Malinche, desde que Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán. Si buscan imágenes están pero preciosas, y si nos vamos ahí hay otro que se llama El Conquistador, hay otro que se llama Cortés, o sea, cómics que hablen sobre México hay muchos. Creo que es un muy buen tema para algún futuro podcast. ¿Cómo ves, Santiago? Sí, estaría interesante, pero eso que acabas de mencionar, ¿alguno es un autor nacional? No, ninguno, todos son extranjeros. Es un asunto cultural, o sea, insisto, no es que esté bien o que esté mal, pero como que en México no tenemos esta cuestión de apreciar las experiencias de un viaje, las experiencias multiculturales que puedes ir de visitar un pueblito, como que no tenemos sensibilidad para capturar esas cosas, como que las damos por sentado, ¿no? Entonces pues viene un francés y el francés va a Teotihuacán, queda asombrado, pues hace una novela gráfica de eso. Pero nosotros como que aquí no tenemos ese tipo de sensibilidad, y es a lo que me refiero. Ándale, y el francés tiene más repercusión, ¿no? En su país se habla más de la novela y luego se ven en otros países. Porque eso y porque es exótico, ¿no? A lo mejor. Pero esa tendencia fue mucho de la primera década de los 2000 y ve algunas que otras, o sea, yo no soy un lector muy frecuente de ese tipo de lecturas, ¿no? No quiere decir que tengan mala factura, etc., pero eso prefiero verlo en cine o prefiero leerlo tal cual en novela, ¿no? Como que el cómic a mí sí me gusta, o yo tengo preferencia por un estilo de dibujo que sea más dedicado, ¿no? O sea, un estilo de dibujo que esté explorando más las habilidades, o sea, tus habilidades de dibujo, pero también así las cuestiones de diseño de página, ¿no? Y no es que sean malos dibujantes, pero a mí este tipo de dibujo de Peters, que es así como que muy expresivo para poder hacerlo mientras está viajando, no sé, no me llena, no es mi tipo de cómic. Sin embargo, se aprecia el naturalismo, ¿no? Muchísimo, no solo como dices en el guión, también en su forma de dibujar. Luego es muy expresivo a la hora de poner ciertas poses o ciertas miradas como para estudiarlo. Eso sí, si hay algún autor de cómics que quiera estudiar el estilo de Peters, ahí sí pónganse las pilas, porque los encuadres que hace y la narrativa es buena. Y a lo mejor esto se ve como si fuera hasta cierto punto un boceto, como si no estuviera lápiz acabado, pero un dibujante que por ejemplo le gusta hacer detalles, pues para esto es oro, ¿no? Porque de ahí puedes mentalmente agarrar cosas y luego llevártelas a tu terreno y hacer cosas. Así que pues yo creo que es una buena opción para como ya dijimos, cierto sector de gente que está buscando este tipo de historias en los cómics. Son 4 tomos, salieron justo como decías, Santiago, a principios del 2000, en la primera parte de la década del 2000, es cuando publicaron estos cómics de Lupus. Las portadas están muy interesantes, tienen esos colorcitos
como pastelitos, tenues, y los personajes siempre están de perfil y siempre hay dos. Y yo creo que ahorita es el momento perfecto para irnos a la alarma de spoilers y ya regresamos ya para terminar el episodio y platicar también de este giro que hay en la trama con esta chica que sale aquí en Lupus. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. Hey, ¿qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato pista. ¡Ah! No eres el pibe ese que se cree tan gracioso. Humor artificial. Fernando Young, Miguel Ángel Hernández. Dolby Editorial. Búscalo en tu librería favorita. Y ya volvimos de la zona de spoilers y vamos a platicar, Santiago, de este encuentro con Sana, que es esta chica melancólica, triste, pero que cuando se va con ellos parece que siente como que está en libertad. Pero hay un giro ahí en la trama. ¿Qué te pareció? Pues no me pareció tan... Bueno, es que no sé cuál sea el giro. ¿El giro es que matan al amigo? Pues nomás que el amigo que ella resultó que era como de la realeza, ¿no? Va a buscarla un militar. Que a mí me pareció como que muy... Me pareció muy obvio. No me pareció así como que sorpresa. Ah, mira, a mí sí me pareció sorpresa. Y dije, órale, ¿a poco era de la realeza esta chica? Sí, no, a mí como que no me pareció así, no me pareció así tan sorprendente. Tú eres más como el amigo no que dijo, yo siento que hay algo raro con esta chica. A lo mejor yo sería así el receloso de que hay algo raro, pero no me dio la impresión. O sea, es que desde que se presenta, creo que en mi cabeza he estado en situaciones parecidas, pero también es como que no te sé decir exactamente en qué películas o en qué lecturas, pero que es como que muy común, la chica misteriosa que de repente se les pega a estos cuates para escaparse de algo y resulta que la fulana no es una donadie, pues es alguien importante. Como que es hasta cliché, pensaría, aunque no se me ocurre decirte un ejemplo muy específico. Entonces como que para mí no fue así muy súper sorpresa realmente. Sí, porque de ahí que podemos decir que la trama se va a volver como esas películas donde sales con la hija del presidente, que hay como 10. Ajá, ándale. Sí, o que te encontraste con la fulana y resulta que es la princesa de X planeta, ¿no? Es la persona más importante de la galaxia, pero estaba disfrazándose para pasar desapercibida, o no sé, hay como que y es hasta vergonzoso que no me acuerdo de un ejemplo específico, pero como que es hasta cliché, ¿no? Es que a mí no me pareció sorpresa, no me pareció sorpresa. De hecho, era así como... Lo que se me hizo agradable es que dentro de eso, en el naturalismo de la historia, si tú eso lo tienes que pensar como una trama, pues la chava tendría urgencia de estarles diciendo, ya nos tenemos que ir, ya me tengo que ir, ¿cuándo nos vamos a escapar, no? Entonces, como le gana el naturalismo, o sea, como asimila mucho la vida real, pues la chava primero se va de pesca con ellos, ¿no? O sea, como que la chava al principio sí se quiere escapar, pero como que no tiene esta prisa urgente de salir del problema, ¿no? Y es porque el naturalismo está sobre la trama, que no tiene nada de malo. De hecho, es lo que lo hizo un poco agradable, ¿no? Pero no, a mí no se me hizo sorpresa que fuera una personaje importante. Tampoco no sé, yo creo que tiene que ver los apellidos, porque no recuerdo cómo son los apellidos tanto de Lupus como de ella, pero pues son apellidos muy rimbombantes, suizos, ¿no? Sí, son apellidos suizos o alemanes o belgas, ¿no? Entonces es así como que, pues no, así como que si ella iba a ser una fulana cualquiera, pues no tiene ni pinta ni apellidos de cualquiera, ¿no? Ah, mira. O sea que a lo mejor Lupus también podría haber sido alguien importante. Lo veremos en los siguientes tomos, quién sabe. Lo seguiremos leyendo, ¿no?
Sí, pero yo creo, a lo mejor no sé si importante como un personaje de la realeza, pero definitivamente sí es un fulano de una familia no adinerada, pero pudiente y es educado, ¿no? O sea, tiene sensibilidad, tiene educación universitaria, pero que aparte no es en un ámbito, ¿no? Son dos, es en algo de biología y en algo de etnografía, no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Entonces como que sí es un fulano educado, sensible, tiene así como que apellido también así Pipiris Nice. Y el contraste del amigo, pues es que el amigo es como que latino, pues es italiano, ¿no? Entonces el amigo pues no, es un poco más bruto, es más tosco, él fue a la escuela militar, y es el típico contraste que se dan así en ese tipo de situaciones. Si alguna vez quien haya tenido un roomie italiano, sabrá a lo que me refiero. Muy intensos. Muy gritones también. Sí, por ejemplo eso, ¿no? Porque que este cuate es italiano, hasta que empieza, hay una parte que ya es por la mitad que el fulano se enoja y empieza a gritar en italiano, ¿no? Y no me extrañó, es así como que desde el inicio a mí me quedó claro que este fulano es italiano, o sea, yo lo conozco. O sea, yo conozco a ese fulano, yo conozco a ese bigotito, conozco esa playera, conozco esa manera de ser, ¿no? Conozco ese temperamento. Entonces cuando el fulano se pone a insultar en italiano, como que no, tampoco no fue sorpresa. Insisto, en ese tenor es muy bueno, o sea, estos son personajes con los que vivió él, o sea, Lupus es definitivamente el autor, y el otro personaje es alguien de la vida real, ¿no? La transposición a la ciencia ficción es otro rollo, pero definitivamente son personajes de 3 dimensiones que conocí en la vida real. Entonces, en ese sentido, en ese naturalismo, como que no me sorprendió nada, lo digo como halago, ¿no? Mira, pues ahí ya pues, tienen no dos sé. opiniones, alguien que sí y alguien que no. Y pues a dónde puede tirar la trama es interesante porque yo creo que no tiene trama, yo creo que no los tiene planeados. O sea, yo creo que él no planea más allá de las situaciones. Ahora están de pesca, ahora se muere el amigo, ahora se escapan. Y yo creo que más de eso no piensa, ¿no? O sea, no piensa en términos de un escritor, la estructura dramática. Sí, no. Los episodios, etc. Y en ese tenor, pues fíjate que ahora hablando de eso, ahora sí se me antoja más checar los siguientes volúmenes, a ver qué se puede inventar ahora, ¿no? Porque seguramente, bueno, seguramente no. Yo apostaría que en el segundo tomo quizá trata más de Lupus, que ahora siente recelo a la fulana, porque la fulana causó la muerte del cuate, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo la sigue deseando. Y la persecución, pues si es que la hay, pues probablemente va a ser así como que muy lejana, o va a ser un backdrop o algo así. Sí, ya se convertiría como en una road movie. ¿Quién sabe? Habrá que leerlo. Y ahorita que comentábamos la parte de que el fulano en el viñeta a viñeta es muy bueno, en la fluidez narrativa es muy buena, creo que lo único que le falló fue la parte del duelo, o si quieres llamarla así, ¿no? O sea, cuando es el fulano que viene a buscar a la chica y el italiano que se ponen, creo que es la única parte que no le quedó del todo. Sí, él es muy bueno con las conversaciones y con las pláticas y todo eso, pero la hora de la acción y la hora de hacer tecnología y eso se ve que le cuesta. Se ve que no está acostumbrado a ese tipo ¿cómo podríamos decir? De guiones, de historias. Y sí se le nota incómodo cuando tiene que utilizarlo, ¿no? Porque sí sacó así como que la pistola y dices, a ver, espérate, pero aquí ya le apuntó, o a ver aquí cómo es. Y luego él es el fulano que llega como a buscarla, como que tiene la manita así metida en un traje como emplumado, ¿no? Como peludito, está muy raro. Sí, el abrigo, ¿qué onda, no? Yo estaba pensando en el amigo de Ricky Sánchez. Que me dio risa que le dice el otro, está bonito tu abrigo, ¿qué piel lleva? ¿De los pelos de tu madre? Ajá. Sí, no sé, es muy raro. Ni de lejos es mala lectura, pero sí hay que saber qué esperarse, ¿no? No es ciencia ficción. Yo lo recomendaría más como una lectura. Pues sí, es una lectura hipster de personajes. En lo que más interesa son la intimidad y los sentimientos de los personajes, ¿no? O sea, la acción, la trama y el escenario como que son así muy, 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 muy secundarios. Al quien le guste ese tipo de lectura, pues sí, sí le va a gustar mucho. Bueno, no sé si le va a gustar mucho, pero esta es la audiencia, ¿no? Claro, pues subrayamos lo que dice Santiago, me parece una buena conclusión. Repetimos el nombre, la ficha técnica, el cómic se llama Lupus, lo hace el autor Frederick Peters, lo publica Stiberri y son 4 tomos.
Ahí les queda otro episodio más del Tonight Podcast. Y Santiago, te pregunto tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, pues el canal de The Coca-Cola Machine, ahí hay algunos cómics que recomendé en su momento. Y en Instagram aparezco como Nicolopolo77. Y es en las únicas en las que estoy. Perfecto. Pues ahí queda, amigos. Y ahora Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. Y pues eso, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos reseñas, comentarios, estrellitas, valoraciones, pulgares arriba, ya saben, todo es bienvenido. La página de un servidor de quien les habla, de Miguel Ángel Hernández, que soy yo. Pueden encontrarme en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art. En Twitter estoy como Miguel ANGH y en Instagram me encuentran como Miguel Ángel HDZ Art. En todos estos lugares subo mis trabajos como autor de historietas. Y nada, me dará más gusto también que pues ahí también me sigan, que me den like, que me comenten, que me compartan. Y pues nada más, ha sido todo. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.